Que el Señor les bendiga en esta mañana. Queremos dar las gracias a Dios por permitirnos emitir este devocional desde esta plataforma y damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel hasta este día con cada uno de nosotros y nos ha ayudado a seguir adelante y a ser edificados en su palabra. Hoy estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Cuadrangular el devocional diario. Hay algunos inconvenientes en la página de YouTube, pero vamos a montar más adelante el video en la página de YouTube. Pero deseamos decirle que Dios le bendiga en este día y que cada día Dios puede tener grandes enseñanzas a través de la Escritura. Así que vamos a estar orando al Señor para iniciar este devocional y agradeciendo a Dios por sus grandes misericordias. Señor, te agradecemos en esta mañana tu fidelidad y tu misericordia y el encontrarnos, Señor, aquí, Dios mío, con vida y agradeciéndote, Señor, por todo lo que has hecho hasta el día de hoy. Nos has ayudado en tiempos de dificultad y en tiempos de alegría, Señor. En tus manos están nuestros tiempos, en tus manos está este día, este devocional, y que tu gloria, Señor, fluya en cada vida, en cada corazón, y que pueda la palabra, Señor, hacer la obra para la cual tú la has enviado. Que no hablemos por nuestra propia cuenta, sino lo que tú deseas que hablemos, eso hablaremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en este día vamos a abrir la palabra del Señor en Joel. Vamos a estar leyendo versículos del capítulo 1 y 2 del libro de Joel. Si usted puede compartir este link con otra persona y edificar también el corazón de otra persona, vamos a estar hablando el tema: después de la tormenta vendrá salvación. Después de la tormenta vendrá salvación. Gloria a Dios. Y voy a estar leyendo la palabra del Señor, unos versículos del capítulo 1 y unos versículos del capítulo 2. Capítulo 1 de Joel, dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas de león. Asoló mi vid y descortizó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también la palmera y el manzano, los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitad de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias, cuando turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Gloria al Señor.
Capítulo 2 de Joel, también vamos a estar leyendo unos versículos. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Gloria al Señor. En esta mañana agradecemos a Dios por esta palabra en Joel capítulo 1 y capítulo 2, donde vamos a hacer la meditación de la palabra diaria, el devocional del día de hoy. Y vamos a orar que Dios nos guíe y que bendiga y edifique su vida y la vida de cada persona que escucha esta palabra. Señor, gracias por este día. Te rogamos que tu presencia invada cada hogar, cada vida, cada corazón allí donde estemos, Señor, y que tu presencia hable a nuestro corazón a través de la palabra, Señor, la palabra viva y eficaz, la palabra que no deja de ser nunca el libro más leído del mundo, Señor, esta palabra preciosa que tiene cada día más cumplimiento en nuestro mundo, Señor, en el universo entero. Tu palabra nunca pasará, Señor. Gracias por cada oyente, gracias por cada persona que está allí dispuesta a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Edifícale, Señor, y permite que transmita el mensaje de tu palabra a otras personas. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El tema de hoy es: después de la tormenta vendrá la salvación, o vendrá salvación. El panorama del libro de Joel describe la devastación de Israel y de las naciones de la tierra, cómo hubo destrucción y cómo después de la destrucción vino muchísimas más cosas difíciles para la nación y para las naciones de la tierra. En Joel capítulo 1 menciona la palabra del Señor las diferentes etapas de la langosta. Ahí miramos que en el versículo número 4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Esto implica que la langosta tiene un desarrollo normal en su etapa evolutiva y empieza desde una pequeña larva. Aún las larvas devoran grandes cantidades de alimento, y después viene la otra etapa, que es la del saltón, donde es como decir la larva joven, y luego viene la larva adulta. Y en todas estas etapas ellos devoran grandes cantidades de alimento. En Israel han habido periodos históricos donde esta plaga ha devorado todo lo que existe, sus huertas, sus cultivos y todas las plantaciones que ellos tenían, y en las cuales gastaron todo su esfuerzo por edificarlas y construirlas y plantarlas, y la langosta en un instante las devoraba. Todo esto lo describe la Escritura en el profeta Joel, y nosotros hemos usado este versículo bíblico para recibir muchas promesas, o nos la han dicho el Señor a través de muchas promesas: todo lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón, mi gran ejército que envié contra vosotros, y empieza la promesa de Dios de restitución. Eso lo vemos cada día en la palabra del Señor, en el capítulo 1 de Joel. Y quiero referirme a aquellos cultivos que estaban en ese momento y que representan algo importante para la tierra de Israel. Los cultivos que la palabra del Señor menciona son las viñas, el trigo, el mosto, el aceite. Estas cosas, estos cultivos que están mencionados en este capítulo, representan el bienestar. Es la imagen del bienestar completo de una persona. Y todo esto fue desestabilizado a causa de la langosta que venía contra ellos como un gran ejército. La viña recuerda el vino y alegra el corazón del hombre, dice la Escritura. El trigo representaba las ofrendas, los sacrificios de paz junto con el aceite. El aceite mismo representa la unción de sacerdotes, de reyes, de profetas.
sacrificios y alimentos. En el aceite se usaba para los sacrificios matutinos del templo del Señor. Y todo esto fue desestabilizado, tal y como se encuentra la descripción en Joel. Estamos viviendo en este tiempo la situación en nuestros países, en América Latina. Estamos experimentando estas condiciones en cuanto al bienestar fue removido, el bienestar fue sacudido y muchas personas están pasando dificultades y muchos en cuanto a la economía, en cuanto a los servicios eclesiales también que han sido afectados, que ahora en el país se llama el sector interreligioso. Y todo esto ha sido sacudido, esa seguridad, ese bienestar, esa estabilidad que había en cuanto a todo lo que es la economía y la provisión fue y está siendo sacudida en esta fecha, en este año 2020. Y todo esto es símbolo de juicio de Dios, es símbolo de reprensión de Dios a la tierra. No podemos negar que estamos bajo la mano del Todopoderoso y que Él hará como Él desea. Más adelante menciona otros cultivos como el granado, la palmera y el manzano en el capítulo 1 de Joel. Pero vamos a centrarnos un poco más en el olivo, en ese árbol de donde se saca el aceite. El olivo, que es símbolo de la unción. Siempre se ha usado el aceite en los eventos bíblicos para implicar el inicio de una vida mejor. Cuando se ungía un rey, cuando se ungía un sacerdote, cuando se ungía un profeta de Dios, Dios estaba hablando al pueblo que Él iniciaría una etapa nueva y que sería de bienestar para el pueblo. Así que el olivo tiene bastante protagonismo en la Biblia, en la palabra del Señor. Y voy a leer Génesis 8, versículos 10 y 11, donde la Escritura menciona la primera aparición de este árbol de olivo. Y no es coincidencia, sino es la unificación de la palabra del Señor, donde Dios envía a través de Noé una paloma para verificar si ya la tierra ya estaba apta para descender del arca. Entonces en Génesis capítulo 8 versículos 10 y 11 dice la Escritura: esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Está hablando de un nuevo comienzo o un nuevo inicio de una vida mejor, cuando el Señor tuvo que mandar el diluvio universal sobre las naciones de la tierra a causa de la maldad que había sido multiplicada, y le dolió en su corazón haber creado al hombre. Así que el olivo tiene un gran protagonismo en la palabra del Señor. Después del diluvio vino esperanza, y eso simbolizaba la rama de olivo en el pico de aquella paloma. Era la esperanza de la familia de Noé, la esperanza de las criaturas que iban en el arca, de que iba a iniciar una vida nueva y una vida distinta a la que ellos habían experimentado o tenido que soportar durante tanto tiempo, de la maldad del hombre, que había sido mucha corrupción durante mucho tiempo. Así que, mi hermano, el aceite es un símbolo importante en la palabra del Señor, y nos va a enseñar en esta palabra que después de la tormenta vendrá la salvación. El aceite también que usó Jacob en Génesis 35, versículo 14. Recuerda que Jacob, después de haber engañado, o quizá ha sido más astuto para engañar a su padre que le diese la bendición, y también robar la primogenitura de su hermano Esaú, en Génesis 35, versículo 14, dice la Escritura: y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Gloria al Señor. Esta parte que Jacob utiliza, el aceite, simbolizaba que ahí había habido un encuentro con Dios y que empezaba una nueva etapa para él. Recuerden que allí Jacob dijo: Señor, cuando él colocó su cabeza sobre la piedra como cabecera, dice la Escritura que este varón dijo al Señor: esto no es más sino casa de Dios y puerta del cielo. Y allí se manifestó la presencia de Dios en una visión donde ángeles subían y bajaban
por una escalera y en la cúspide de la escalera él veía la imagen de Dios, o pudo ver el reflejo, el resplandor de Dios. Entonces el aceite ha sido parte de los eventos importantes en la palabra de Dios. También cuando Dios le ordenó a Moisés construir el tabernáculo de adoración y de reunión para encontrarse con ellos, lo primero que el Señor le dice o le ordena construir es el tabernáculo. En el tabernáculo es el lugar santo, y allí tenía que haber una lámpara encendida que simboliza también el aceite o la presencia de Dios, de su Espíritu Santo. La lámpara encendida debían mantenerla de día y de noche con el aceite de la unción allí en ese lugar especial, el aceite de olivo. Así que Dios nos habla que cada vez que Él hace una unción, que cada vez que se ve en la Biblia un evento de ungir a una persona, es porque empieza una etapa importante, es porque empieza un evento importante y una nueva vida, y una vida mejor para las naciones de la tierra. En el versículo 14 del capítulo 1 viene la convocatoria. Dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamen a Jehová vuestro Dios, y clamen. Una de las cosas que no hemos podido hacer hace tiempos es congregarnos todos en las diferentes iglesias donde se clama a Dios y se ora para que Dios tenga misericordia. Y en este momento estamos en un aislamiento para nosotros poder edificarnos y estar preparados para la gran convocatoria, la gran asamblea que Dios traerá sobre las naciones de la tierra, donde dice que debemos convocar y debemos proclamar que nos reuniremos para clamar al Señor, al Dios verdadero. Cuando las naciones de la tierra reconozcan, cuando Colombia reconozca que hay un solo Dios verdadero y un Dios que trae salvación y que solamente en Él hay salvación. Así que por la redención la tormenta cesará. Por la salvación de Dios la tormenta cesará, y debe haber un clamor unánime de todo aquel que conoce a Dios y teme a Dios. No solamente personas que de hace tiempo estaban acostumbradas a clamar a Dios, a orar a Dios, sino de todo aquel que en este momento está despertando a ese clamor a nivel mundial. Hay que elevar oración al Señor en todo momento y no cansarnos de clamar, porque de Él viene nuestra verdadera salvación. Recuerde, después de la tormenta vendrá la salvación. Gloria al Señor. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios en el profeta Joel capítulo 1 y capítulo 2, para que usted lo pueda leer allí en casa y corroborar por sí mismo qué es lo que está hablando la Escritura acerca de la profecía en este último tiempo. Dios tiene preparado todo de antemano y está escrito en la palabra, y está teniendo cumplimiento lo que Él ha dejado escrito en la profecía bíblica, y nadie puede refutar lo que Dios ha dicho. Sus palabras nunca pasarán, dice la Escritura. Podrán pasar el cielo, podrá pasar la tierra, pero las palabras del Señor jamás pasarán. Gloria al Señor. Dios ha permitido todas estas cosas. En el capítulo 2 de Joel hay señales que debemos estar atentos a la palabra de Dios. Tú que de pronto estás apenas empezando en el estudio de la palabra del Señor, puedes empezar a escudriñar la palabra del Señor, y empieza leyendo el Evangelio del amor de Dios en San Juan. Pero estas cosas son inherentes a la profecía bíblica, lo que estamos hablando el día de hoy. Dios permite todas estas cosas, y voy a leer Proverbios 30:27, para que cada una de las citas bíblicas puedan corroborar lo que estamos hablando el día de hoy. Proverbios 30:27 dice: las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Está hablando de la destrucción que estaba descrita en el capítulo 1 de Joel, donde las langostas cumplen un papel importante y se ven y se comparan a los ejércitos de las naciones de la tierra. También vamos a mirar Amós 4:9, que es un profeta cercano allí en Joel. Amós 4:9, donde la Escritura habla de las razones de Dios para permitir todo esto que está pasando en la tierra. ¿Por qué Dios ha permitido que todo esto pase? ¿Por qué Dios ha permitido que las naciones de la tierra sean probadas de esta manera? En Amós 4:9 dice la Escritura: oh serí con viento solano y con oruga,
La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová, o dice Dios. Dios permite todo esto para que el hombre, para que la mujer, para que las familias de la tierra volvamos a Él, volvamos a su presencia, volvamos a acordarnos que hay un creador, que hay un Dios que vela por las naciones y que merece toda la atención, todo el respeto y toda la reverencia que usted y yo podamos darle a ese precioso Dios. En segundo libro de Crónicas 7, 13 y 14, segundo libro de Crónicas 7, versículo 13 y 14, la Escritura me dice de la siguiente forma: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si os enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Usted dice, pero Dios, ¿por qué permite esto? Porque es necesario a veces utilizar medidas fuertes para que nosotros nos acordemos del Señor. Dice, si usted se vuelve al Señor y se humilla y oraren y se convierten de sus malos caminos, no solo de palabras, no solo una semana al año en la cual usted hace una reflexión y se arrepiente, sino todos los días tener en cuenta a Dios en nuestro diario vivir. Para Dios es tan importante que su creación le tenga en cuenta en primer lugar como el Dios que merece alabanza, adoración y merece ser reverenciado. Dice Dios, estas plagas o estas situaciones difíciles han devorado a las naciones de la tierra, pero Dios tiene que tristemente decir muchas veces, pero no se volvieron a mí. Ni siquiera en la angustia, ni siquiera en la enfermedad, ni siquiera en los problemas más tremendos de la vida, ustedes se han vuelto a mí, dice el Señor. Pero recuerde, Dios siempre cuando trae una devastación o un castigo a la tierra, Él también nos da una palabra de esperanza a todo aquel que confía en Él. Él también trae una palabra esperanzadora a todo aquel que sabe que tiene un Dios poderoso y verdadero, que lo puede librar del día del mal, que lo puede librar del día de la muerte. Recuerde que aún el Padre Nuestro, al final dice, en la parte final dice, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El día malo se acerca para la tierra, y eso no es un secreto. En la Escritura está en muchas partes que vendrá un día de ajuste de cuentas de Dios y el hombre y la humanidad, por cuanto la humanidad ha ofendido el corazón de Dios, como pasó en los días de Noé. Dice la Escritura que también el Señor le dolió en su corazón lo que el hombre hacía y haber creado al hombre, porque se había corrompido en gran manera. Dice la Escritura, y todo pensamiento de su corazón era de continuo el mal. Dios, cuando trae una limpieza, un remesón sobre las naciones, es porque ya ha llegado al tope la situación. Pero después de esa tormenta tan terrible y después de esta situación que estamos nosotros experimentando a nivel mundial, para los hijos de Dios siempre hay esperanza. Para todo aquel que se refugia en el Señor, hay esperanza. Recuerde el Salmo 91, que usted y yo lo conocemos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Cuando habla del abrigo, el que habita al abrigo es aquel que se deja cobijar por la protección de Dios, es aquel que se deja abrazar por Dios, es aquel que se deja enseñar la palabra del Señor. Después de la tormenta vendrá la calma. El capítulo 2 de Joel, el versículo 28. Antes de esta referencia del versículo 28, hay un amplio texto donde dice que la misericordia de Dios se derramará sobre la tierra, sobre aquellos que busquen su rostro. Por eso dice el versículo 12 y 13, por eso ahora pues dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Quizá usted ha ayunado algunas veces, pero quizá no ha experimentado qué es ayuno.
Y ayuno es menguar para que Jesús crezca en nuestras vidas. Ayuno es preparar ese tiempo especial en la presencia de Dios para que Dios actúe en nuestras vidas con ayuno, con lloro y lamento. A nosotros no nos gusta lamentarnos muchas veces ni llorar, pero a veces es necesario en la presencia de Dios que todos nosotros nos humillemos. Es necesario que en la presencia de Dios nosotros nos postremos ante su altar y rasguemos nuestro corazón. Dice el versículo 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ahí está la descripción plena de qué es una iglesia. Una iglesia está conformada por niños, por jóvenes, por ancianos, por adultos, y no podemos separar la iglesia del Señor. Aunque ahorita estemos separados físicamente, en espíritu estamos unidos en la misma búsqueda espiritual a Dios. Habla de el versículo 17, los ministros de altar, las personas que servimos a Dios de tiempo completo. Dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona a Jehová tu pueblo y no entregues el oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos: dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Gloria a Dios. Y viene la retribución. Lo que les decía al principio es que el trigo, el mosto, el aceite y la vid significan la prosperidad y la bendición plena, el bienestar que Dios desea para las naciones de la tierra. Y aquí Dios vuelve a mencionarlo, donde dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Dios habla de que Él siempre hace la diferencia entre el pueblo que confía en Él y el pueblo que desprecia sus palabras. Siempre después de la tormenta vendrá salvación para todo aquel que espera en las misericordias del Señor, para todo aquel que espera en su amor. Si usted está pasando por un tiempo de prueba, un tiempo de enfermedad, un tiempo de escasez, recuerde, después de esa tormenta, después de ese sacudón, vendrá la salvación de Dios si mantienes tu confianza en el Señor. Y viene la palabra preciosa que hemos mencionado. Hemos oído muchas veces esta palabra, pero a veces no experimentamos el tiempo histórico del cumplimiento. Ahora es el tiempo histórico cumpliéndose de esta palabra. Y dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Viene la unción nuevamente para la etapa que el Señor tiene preparada para sus hijos. Dice la palabra del Señor que cada vez que había un evento importante, cada vez que iniciaba una vida diferente o una etapa diferente, había una unción de un rey, de un profeta, de un siervo de Dios o de un lugar. Y dice que el Señor derramará de su Espíritu, el Espíritu Santo, el símbolo de la unción del Espíritu Santo es el aceite. Y allí vemos el derramamiento del Espíritu de Dios, un movimiento profético cual nunca lo había visto la tierra y usted y yo, un movimiento de predicación de la Escritura cual nunca se había visto en la tierra. Porque ahora dice la palabra del Señor que no solamente serán aquellas personas adultas o preparadas las que profetizarán, sino que serán tus hijos, serán tus hijas, serán los ancianos, serán los jóvenes los que participarán activamente en la predicación de la palabra, y lo estamos viendo en el cumplimiento. Si hay algo que ha sorprendido y ha impactado las redes sociales en este tiempo, es la predicación de la palabra. Por doquier hay predicación de la palabra, por la radio, por las emisoras de radio, por la virtualidad del internet. Allí está la palabra del Señor siendo predicada y siendo
compartida. Hay un movimiento profético especial, hay un movimiento profético que no significa predicciones futuras. La profecía no solamente significa predicciones futuras, significa la predicación, la proclamación de la palabra de Dios a voz en cuello en diferentes lugares, plazas. Aún me gozaba de ver las fuerzas armadas, las fuerzas militares, la policía, el ejército levantándose a predicar. Hombres que habían estado callados durante mucho tiempo, de pronto estuvieron compartiendo a uno que otro, pero hoy se paran en las calles con un megáfono a predicar la palabra de Dios. Hoy es el tiempo del cumplimiento de esta palabra, donde Dios derrama de su Espíritu sobre toda carne. El mover del Espíritu Santo despierta el querer como el hacer, la voluntad del Señor en este tiempo. Aún dice que los hijos e hijas de ministros me sorprende en gran manera y me alegra en gran manera ver las familias pastorales activas, los hijos de predicadores, nuestros hijos predicando, cantando, haciendo la labor de la obra del Señor sin tener reparo ni nada de esto, porque si el problema era la timidez, al menos ante una cámara pueden vencerla, o al menos estando allí tras de cámaras, porque muchos de ellos ayudan detrás de cámaras en la edición, en la programación de cada una de las emisiones que se hacen. Dios está trayendo un despertar, un mover profético a las naciones de la tierra. Dios está trayendo a nuestros hijos, en la boca de nuestros hijos, la palabra fresca de Dios para impartirla sobre todo a aquel que quiera escucharla. Y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Últimamente yo sé que Dios ha disparado este mover del Espíritu Santo y ha habido una apertura del mover del Espíritu Santo de una manera incontenible en todas las naciones de la tierra, y seguirá aún mayor el mover del Espíritu Santo, porque el Señor a su debido tiempo está preparando su iglesia, está vistiendo su novia de adornos, de joyas, y eso significa de su presencia, de su hermosura, de su Espíritu Santo. Vendrán prodigios, dice la palabra del Señor, en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Hay muchos eventos que se han registrado a nivel mundial de prodigios en el cielo y en la tierra. Veía hace un tiempo un documental acerca de los meteoritos o acerca de las estrellas fugaces, donde en este 12 y 13 de agosto, 13 y 14 de agosto se presentó el mayor movimiento, el mayor número de meteoritos registrados en la historia que estaban cruzando el cielo, y de estrellas fugaces. Y así empieza el Señor a derramar de sus muchas señales y prodigios para que entendamos que Él es Dios, que su palabra tiene cumplimiento, que vendrán tiempos de cambio, que el Señor traerá sobre la tierra de su Espíritu Santo, y tiene que haber una señal, así como la hubo en el día del Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles, donde dice la Escritura que allí hubo un gran estruendo y un fuerte viento recio llenó toda la casa y fue sentido de aquellos que estaban allí, tanto que causó la algarabía en el lugar y mucha gente se congregó alrededor, y por eso escucharon la palabra de Dios cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Así también en este tiempo vendrán señales del cielo para que nosotros entendamos que es una manifestación de Dios y no de los hombres. Gloria al Señor. Vendrá salvación para la tierra, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Usted probablemente le ha predicado a su familia o le ha predicado a sus amigos y han sido reacios a la palabra, pero créame que este es tiempo propicio para que volvamos a retomar ese compartir de la palabra de Dios con familiares, amigos, personas lejanas, porque vendrá la salvación de Dios y hay que invitarlos. Y te invito, mi amigo, te invito, mi hermano en Cristo Jesús, y aún familiares que están allí viéndonos, les invitamos a acercarse a Dios, les invitamos a confiar en ese Dios de salvación, que no solamente es la salvación eterna del alma, sino que también Él salvará nuestras vidas de los juicios que vendrán para las naciones de la tierra. Él salvará la vida de sus hijos y hará diferencia entre el impío y el pecador, porque el Señor en toda la Escritura ha dejado testimonio de que Él hace diferencia entre el hombre que le teme a Dios y el que no le teme a Dios.
Por eso no se canse de buscar su presencia, no nos cansemos de predicar su palabra por cualquier medio posible y de hablarle a nuestra familia del amor de Dios y de la salvación de Dios. Hace un día mi hijo me contaba un sueño y decía que soñaba que íbamos en una barca muy grande donde era como la barca donde se subían las personas, donde habían animales, y yo me acordé del tiempo de Noé, del arca de salvación. Recuerde que el arca de Noé fue un tipo de la salvación que ahora Cristo nos ofrece a nosotros como seres humanos. El que se suba al arca será salvo. El que se suba a esa arca de salvación que Dios ha preparado, que se llama Cristo Jesús, ese será salvo. Pero aquel que rehúse creer en el Hijo de Dios será condenado, y también Dios se avergonzará de él, aún delante de los ángeles del cielo. El Señor nos está llamando porque después de la tormenta vendrá salvación. Después de este gran remesón en las naciones de la tierra vendrá la salvación del Señor a todo aquel que invoque su nombre. Y ahora mismo el Espíritu Santo está impregnando cada vida, cada corazón de una manera poderosa. Así que Él está en todo tiempo en más y más mover a nivel mundial. Así que no podemos quedarnos fuera del río de Dios, no podemos quedarnos a un lado y ser solamente espectadores de lo que está pasando, sino participantes de la gloria divina, participantes del mover del Espíritu Santo en las naciones de la tierra. Digámosle al Señor en esta mañana que Él sea quien nos permita participar de esta unción fresca que Él está derramando para una nueva etapa donde Él está preparando a las naciones de la tierra para una nueva forma de vida, para una nueva esperanza de vida, como lo registra la palabra del Señor allí en Génesis 8, donde la palomita trajo la rama de olivo en su pico como señal de esperanza de una vida mejor, donde Jacob ungió la roca como esperanza de que él iniciaría esa etapa de promesas que Dios le había dado a él y a su familia. Y también cuando Moisés levanta el tabernáculo de adoración, donde inició el tiempo en el cual el pueblo adoró a Dios en el desierto. Todas estas etapas marcan las pautas de la unción del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi amado hermano, si usted no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, si usted no ha sido revestido de su poder, puede pedirlo. Dice el Señor que Él viene sobre toda persona que pida la llenura del Espíritu Santo, que anhele con todo su corazón que el Señor llene su espíritu, llene su alma de su Espíritu Santo. Muchos han tratado de seguir el cristianismo sin el Espíritu Santo, en sus propias fuerzas, en sus propios esfuerzos, y han fracasado, quizá han vuelto atrás, pero a través del Espíritu Santo Él nos ayudará a llegar a toda la verdad, y Él nos consuela y Él nos levanta y Él nos coloca en nuestro espíritu el querer como el hacer su voluntad, y no nos dejará solos. Dice la Escritura que no seremos dejados solos, que el Señor lo envió para que nos consolara, para que nos alentara como iglesia, como pueblo de Dios, y que podamos seguir añadiendo al pueblo de Dios a muchas personas que necesitan también esa salvación de Dios. Le invito a que en esta mañana oremos y le digamos al Señor que por favor nos ayude a discernir los tiempos y que nos dé sabiduría e entendimiento para poder participar también de este mover profético y de este mover del Espíritu Santo en las naciones de la tierra. Que no nos cansemos de predicar este evangelio a toda criatura, y que el que creyere en el Señor, por supuesto, dice la Escritura, que será salvo y será incluido aún al final de la fiesta. Dice así, cuando el Señor manda a traer a sus siervos al banquete porque no se llenaba su casa, y le dice al siervo: vaya por los caminos, traigan a los cojos, a los mancos, a todo el que se le atraviese, tráiganlo, pero que mi casa se llene. Y el Señor en este último tiempo está trayendo a su presencia a personas que usted no se imagina que han llegado a los pies de Cristo, y traerá aún a su familiar con el corazón bastante complicado para creer, pero lo traerá el Señor por su misericordia a los pies de Cristo.
Amado Dios, gracias por esta palabra de Joel, capítulo 1 y capítulo 2, donde tú nos hablas, Señor, de que sí permiten los juicios para que el pueblo busque tu rostro, para que te honremos como mereces, pero que también traerás salvación y traerás esperanza nueva a todo aquel que en ti confía, Señor. En tus manos está cada hermano, cada persona, cada familiar y amigo que está allí conectado en esta mañana en el devocional, y aquellos que lo estarán más adelante en las horas del día o en el momento que tú tengas preparado este mensaje para llegar a su corazón. Señor, que podamos entender que de ti viene el bienestar completo, que el vino, el aceite, el mosto, Señor, y todas estas cosas que menciona Joel son el bienestar que tú quieres para nosotros, para tu pueblo, la seguridad que nos quieres dar, Señor, y que a veces tiene que tambalearse esa seguridad para que nosotros volvamos a mirar al cielo, volvamos nuestros ojos al Creador y al Hacedor de nuestras vidas, Señor. Te pido por cada persona que está pasando por prueba de enfermedad, de economía, Señor, o por pruebas familiares. Allí tú sabes el dolor y la angustia que se vive en medio de la tormenta, pero grande es nuestro Dios para sacarnos avante, para sacarnos adelante de la tormenta, Señor, y darnos esperanza y vida nueva. La tormenta dura muy poco comparado con el periodo de bendición que tú tienes preparado para todo aquel que te ame y te obedezca. Te agradecemos este día, tu presencia y tu misericordia, Señor. Habla a cada uno en particular, que la palabra de Dios sea hablada, sea cumplida, tal y como está allí, Señor, será el cumplimiento de la palabra del Señor. Que nuestras familias sean participantes activos del mover del Espíritu Santo y no pasivos. Señor, que nuestros hijos, que nuestros jóvenes y ancianos podamos todos, Señor, meternos en ese río de Dios, en ese río de unción del Espíritu Santo, donde tú vas a hablar a cada nación de acuerdo a la necesidad, pero también vas a inquietar al pueblo de Dios a clamar, a convocar ayuno, asamblea, Señor, y a estar unidos en un mismo sentir como lo hubo en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, este tiempo de devocional, y te pedimos que en cada uno de nuestros devocionales tu presencia nos impregne más y más, Señor, de esa llenura, de ese poder, para permanecer, a pesar de las dificultades, vamos a permanecer en la fe, para que cuando vengas a la tierra halles fe en nuestro corazón, Señor. Oh Dios, fortalece la fe de todo aquel que está débil en este día. Hay personas que han tenido que luchar y batallar y su fe se ha debilitado, pero el Señor le habla en este día que Él está intercediendo a la diestra del Padre. Y como le dijo a Pedro, he orado por ti para que tu fe no falte. Recuerda que tenemos un intercesor en el reino de los cielos y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él está continuamente orando por ti y por mí para que nuestra fe no desmaye, para que perseveremos, para que nosotros no nos rindamos, sino que una vez vuelto, como le dijo a Pedro, confirmemos más hermanos, confirmemos más personas en esa batalla de la fe y estemos allí atentos a todo lo que Dios ha querido decirnos. Dios te bendiga en este día. Desde la Iglesia Cristiana Cuadrangular transmitimos para que usted sea edificado con la palabra del Señor. Le bendecimos su día para que todo lo que emprenda sea de gran victoria y pueda compartir la palabra de Dios con otras personas. No podemos estar pasivos, necesitamos estar activos en la predicación de la palabra, necesitamos estar en un mismo espíritu con todas las naciones de la tierra, nuestros hermanos en Cristo, aun los que están siendo perseguidos o los que están en diferentes pueblitos y ciudades. Todos estamos unidos por el Espíritu Santo, que es esa bendición que nos une a todos, que Él está en todas partes y nos une a todos. Así que Dios te bendiga y muchas bendiciones de Dios para ti y tu familia. Adelante con el Señor en la fe. Dios te guarde y te bendiga.